Buenas tardes, hermanos y hermanas. El pastor me pidió que compartiera con ustedes un mensaje, que preparara un sermón, porque no iba a poder estar acá. Y para mí siempre es una alegría estar acá en Jiré. Y pues es también una alegría poder compartir con ustedes la palabra. Yo he pensado en un sermón basándome en este versículo que leíamos hace rato, del Salmo 84:3, en el que se menciona que aún el gorrión y la golondrina encuentran un nido para poner sus polluelos cerca de los atrios, cerca del altar del Señor. Entonces, bueno, he hecho esta reflexión también recordando que pues yo mismo he sido como uno de esos polluelos que ha crecido cerca de Dios y que ha sido fortalecido por ello. En el libro de los Salmos, como mencionaba, encontramos nosotros una imagen de las experiencias como más personales y las emociones más profundas que puede tener el ser humano en relación con Dios. Una de esas experiencias es la de sentir la presencia del Señor, que en este libro, bueno, se refleja de varias maneras, y una de ellas es la que se encuentra en este salmo. Una de las imágenes más conmovedoras sobre la paz y la seguridad que experimenta un salmista al estar en el templo de Dios está presente en el Salmo 84:3, cuando dice que en los atrios de Jehová aún el gorrión halla casa. Tenemos entonces nosotros la imagen de un nido en el cual todas las aves tienen donde poner sus polluelos, y que ese nido se puede encontrar en el templo. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Esta imagen nos hace pensar en todo el alcance que tiene el templo como espacio de la presencia de Dios. A mí me gustaría entenderlo en un sentido tanto literal como en un sentido figurado o metafórico. Además, pues sería importante preguntarnos qué significa esto para nosotros aquí en Jiré, y si podemos conectarnos con este mensaje, pues pensándolo en nuestro momento actual de Monterrey del año 2018. Primero quería hablar del sentido literal. Pensemos que literalmente las golondrinas, los gorriones y todas las aves pueden encontrar en el templo de Dios un lugar donde poner sus polluelos. Creo que si lo entendemos literal, esto significa que el templo de Dios es una posibilidad de vida y de cuidado de la vida para todas las criaturas de nuestra tierra. Tanto los seres humanos como las aves y toda la creación de Dios encuentra un lugar de refugio y de posibilidad para crecer sanamente y desarrollarse y finalmente vivir en la presencia de Dios. Ahora, esto no significa que nuestra iglesia se vaya, digamos, a llenar de repente de animales, o que vamos a tener que incluso descuidar la higiene o la limpieza de nuestros espacios comunes, ¿no? O sea, tampoco es en ese sentido el significado literal, pero sí representa que cuando Dios cuida incluso de las aves, es una enseñanza que se repite más adelante en los evangelios. Significa que Dios cuida de toda la vida y de la vida que es más vulnerable, como la de los polluelos. Como por ejemplo cuando Jesús habla invitando a que confiemos en el Padre, también se repite esta imagen de que las aves siempre encuentran el alimento y el cuidado de Dios, y con más razón nosotros también podemos encontrar. Que incluso las aves puedan poner sus polluelos o encuentren casa en el templo, nos habla también de cómo nosotros como pueblo de Dios somos un proyecto que se ha realizado en la historia y que tiene como sus características la apertura y la hospitalidad. Creo que como iglesia y como pueblo de Dios hemos de mantener este sello de apertura y hospitalidad para con todos los que vengan de lejos o que vengan de cerca, y que incluso aquellos que lleguen a una condición vulnerable como los polluelos. También es una característica que nos invita hacia la mayordomía y el cuidado de la creación de Dios en todos los sentidos, tanto espiritual como material también. Somos nosotros administradores y mayordomos de la hermosa creación que ha hecho nuestro Señor, y tenemos como iglesia que pensar en las formas en las que podemos nosotros también apoyar la creación de aquí a ahora. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ver estas iniciativas que tenemos de llevarnos plantas y ver dónde sembrarlas y cuidarlas. Pensar cómo como iglesia nos podemos involucrar concretamente en el
cuidado de la creación de Dios. Creo que es una forma en la que nosotros también podemos recibir y cultivar y cuidar toda la vida en este templo. También buscar iniciativas que despierten nuestro compromiso con la tierra que hoy sufre, y sabemos bien que sufre. El día martes 5 de junio, cuando yo estaba reflexionando en todo esto, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, un día en el que se busca como hacer conciencia y reflexionar sobre aquellas responsabilidades que tenemos como seres humanos en nuestro planeta. Tal vez algunos de nosotros hayamos podido escuchar algo al respecto en nuestra vida cotidiana cuando se celebró eso del Día Mundial del Medio Ambiente. Pero, por ejemplo, hay algunos datos interesantes que se dice que hoy en día los seres humanos estamos consumiendo más de lo que la Tierra puede reproducir o reconstituir a cada año. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en el mes de agosto, nosotros se decía que estableciendo, digamos, un promedio de cuánto consumíamos al día, pues ya habíamos pasado ese límite de lo que la Tierra era capaz, digamos, de volver a producir de nutrientes o de recursos. Entonces, pues estamos en una situación que como que ya estuviéramos viviendo en deuda o en crédito con este planeta. Así también, pues nosotros sabemos, hay luego videos que vemos en el internet o que nos llegan por medio de nuestros contactos de todo lo que está sufriendo nuestro mismo planeta todos los días. Y no solamente el planeta, sino nosotros mismos por la contaminación del aire o etcétera. Entonces creo que nosotros tenemos que hacer algo como pueblo de Dios para restaurar su creación. El templo de Dios es un santuario de la vida, y cuando pensamos en el polluelo, pues también pensamos en que es un tipo de vida muy específica, ¿no? La vida tierna, la vida recién nacida, o la vida pues más frágil y vulnerable, como los polluelos indefensos. Un nido es como un pequeño círculo en donde se guarda la recién nacida vida de los polluelos, pequeños animales que completamente dependen de otros para recibir calor, para recibir alimento, para recibir seguridad. Y ahora, pensándolo en un sentido metafórico, creo que así también llegamos muchos de nosotros a la iglesia, y así nos sentimos cuando estamos en la presencia de Dios, como esos polluelos que requieren de alimento, que requieren de calor y que requieren de la protección de su Señor. Esto nos lleva a pensar en cómo, como iglesia, también podemos pensar en que somos golondrinas que vienen a poner sus propios polluelos en el templo de Dios. El domingo pasado que regresé de la Ciudad de México, yo personalmente me sorprendí de ver a tantos niños en la iglesia. Tal vez algunos de ustedes también lo hayan notado, pero yo que vengo más o menos cada 6 meses, pues me di cuenta que es como una tendencia que ha ido creciendo, que cada vez hay más niños, de al menos en los años recientes, y pues también bebés. De hecho, el domingo pasado, al final, para rematar, tuvimos un baby shower al final del culto. Entonces, pues por donde le miremos, parece que también aquí en Iré están viniendo las golondrinas a poner sus polluelos, y tenemos más bebés, y estamos pensando en el cuarto de cunas, y yo creo que eso es algo muy hermoso y una imagen muy bella de cómo también esta iglesia puede ser un lugar en el que la vida se cuida, se cultiva, se protege, crece sanamente, y cómo nosotros también podemos sentir que podemos traer a nuestros niños, o que podemos venir y a nuestros bebés recién nacidos, presentarlos en el templo, y sabemos que van a estar bajo la protección de nuestro Señor. Parece que estamos viviendo en carne propia esto, y la bendición, damos gracias a Dios. Yo creo que hay que dar gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado de tener tantos niños en la iglesia y tantos otros por venir en el futuro cercano, o tal vez no tan cercano. Gracias a Dios también por el regalo de la vida y el regalo que nos da para aquellos que no están a lo mejor teniendo hijos o en esos planes, pues también de poder cuidar unos a otros, cuidar a los niños que tenemos en la comunidad, pero también cuidarnos unos a otros cuando llegamos a una situación en la que nos sentimos como esos polluelos. Es una enorme alegría ver que las nuevas generaciones crecen y aprenden de la palabra de Dios, y como adultos también podernos convertir en estos polluelos. Creo que finalmente todos nosotros somos cobijados por el Señor, y es muy hermoso que podamos encontrar en el templo un espacio de paz. Creo que debemos tener entonces el cuidado de que en esta iglesia se siga protegiendo la vida humana en todas sus formas, tanto de los niños, pero también como de aquellos que llegan aquí en una condición de vulnerabilidad o que se sienten indefensos, que aquí podamos nosotros extender
una mano y una ayuda para todos aquellos. Si nos estamos dando cuenta, creo que estamos preparándonos para formar nuevas generaciones. Hay que ocuparnos de hacerlo siempre de la mano de Dios. Creo que tenemos que cultivar entonces como comunidad nuestra capacidad de siempre seguir amando, de la capacidad de sonreír y de ser solidarios unos con otros. Hay que formarnos como hombres y mujeres que cuidan el proyecto de Dios para esta tierra y que cuidan también el proyecto de Dios pues, para su propio pueblo. En fin, creo que hay que esforzarnos por hacer que este espacio, en esta iglesia, todos los polluelos que andan rodeándonos, no solamente tengan seguridad, sino también que tengan perspectivas para el futuro. Porque finalmente la iglesia no es solamente un refugio y el nido no es el lugar en el que pasan toda la vida las aves, sino que es un espacio en el que crecemos, nos fortalecemos y luego salimos al mundo. Al final, la metáfora de los polluelos en la iglesia es muy interesante porque, como les digo, cada nido es solamente temporal. El nido de nuestros niños aquí es temporal y el nido de nosotros también aquí puede serlo. En el templo de Dios los polluelos no se quedan para siempre, sino que creo que lo más importante es que puedan aprender a volar, que puedan aprender a desarrollarse para volar. Nosotros también venimos a la iglesia no para quedarnos aquí adentro todo el tiempo o para aislarnos del mundo, sino para fortalecernos, recibir el calor y alimento de Dios y salir y volar como vuelan todas las aves. Al final el error sería convertir de este templo y de este nido en una jaula, ¿no? En una jaula de la que no puedan salir las aves, sino que cuando estamos listos para salir volando, es importante poder hacerlo. Creo que tenemos entonces el reto no solamente de cuidar a nuestros niños o de venir aquí cuando nos sintamos vulnerables, sino de darnos herramientas que nos permitan enfrentarnos a un mundo adverso, convertir a la iglesia en un espacio en el que los polluelos desarrollan sus alas para volar, tanto niños como unos a otros. Y creo que para mi propia experiencia, yo me identifico también como uno de esos polluelos que a la hora de salir del nido ha podido hacerlo y encontrar no una jaula en la iglesia, sino puertas abiertas y la fortaleza para salir al mundo. Creo que cuando alguien sale de la iglesia, por cualquier motivo, podemos entenderlo como de una forma bella, con esta metáfora de un polluelo que deja el nido para encontrar nuevos lugares en los que sale para seguir viviendo. Luego a veces es difícil para nosotros como iglesia enfrentarnos ante la circunstancia de que por momentos caminamos juntos y por otros momentos caminamos separados y buscamos todo tipo de explicaciones o todo tipo de argumentos o errores para saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Yo creo que si lo entendemos como un polluelo que deja el nido y encuentra nuevos lugares para seguir viviendo, es algo también que es bueno. Saber ser una iglesia con la capacidad de despedir en paz a todos los hermanos que salen por cualquier motivo y darle la bendición a los polluelos que vuelan para cuando llegue ese momento también. Para algunos otros llegará antes, para algunos otros llegará después, pero hay que saber ser una iglesia que despida en paz y dé la bendición a los polluelos que puedan volar. Al final creo que la oración de Jesús no es que nos alejemos del mundo o que nos quedemos siempre en el nido, sino que Dios nos proteja en medio del mundo. Y pensando en esto de las herramientas que Dios nos puede dar para protegernos en medio del mundo, yo quería pensar en unos desafíos que enfrentamos hoy aquí en Monterrey en el 2018. Creo que como ustedes saben, vivimos en una ciudad pues que está creciendo muy rápidamente, una ciudad que ya es grande y sigue creciendo, una ciudad muy activa, de mucho movimiento, pero una ciudad en la que hay que tener mucho cuidado de que la vida tierna y la vida vulnerable, de la que se habla en Salmos 84:3, no se vea amenazada. Hay que tener mucho cuidado de no permitir que en nuestra ciudad, en nuestras colonias y en nuestra vida cotidiana, la vida tierna y vulnerable se vea amenazada por la dinámica en la que podemos entrar de buscar más poder o de andar con el egoísmo, el individualismo o el deseo de consumir y consumir y consumir, que nosotros sabemos todos los días, pues lo vivimos y estamos rodeados de todo ello, ¿no? Se nos dice que lo único que importa es el poder que tengamos o saber quién manda, que cada quien se debe cuidar a sí mismo y lo que más valioso que podemos hacer en nuestra vida es acumular dinero. Todo el tiempo se nos bombardea con ese tipo de ideas. Yo creo que eso es un peligro para todos los polluelos de la tierra en un sentido literal y en un sentido metafórico.
Cuando nosotros nos dejamos convencer por la lógica del poder, del individualismo o del consumismo, ponemos en peligro tanto literalmente a la creación de Dios, al medio ambiente, como literalmente también ponemos en peligro a nuestros polluelos y a nosotros mismos en nuestra vida tierna. Yo lo creo así porque creo que cuando nos dejamos guiar por estas ideas, nos convertimos en una especie de robot programado solamente para competir los unos con los otros. Convertimos entonces al templo en un espacio no para cultivar la vida, sino para lucrar incluso con los polluelos que llegan a él. En esta ciudad nos surge buscar alternativas para estos tres engaños y para cuidar también la vida y la plenitud de vida que puede representar la presencia de Dios. Y creo que no podemos lograr hacer esto de pensar en alternativas si no es por el poder del Espíritu Santo. Y por eso leímos también, escuchamos de voz de las mujeres, ese pasaje en Gálatas, cuando se hablaba de los frutos que tiene el Espíritu Santo. Además es muy importante pensarlo en cómo por la obra del Espíritu Santo, ahora nosotros mismos podemos sentir la presencia de Dios en cada lugar en el que estemos. Y esto es una diferencia muy importante con el salmista, la persona que escribió Salmos 84:3. Nosotros, hoy en día, por obra del Espíritu Santo, podemos sentir la presencia del Señor y ser nosotros mismos, como se menciona en 1 Corintios 3, el templo de Dios. Nosotros podemos ser también como un espacio de seguridad y de paz y construir desde nuestra vida cotidiana el cuidado de la vida con plenitud. Como mencionaba de Gálatas 5 que leímos de los frutos del Espíritu, es muy interesante cómo se menciona el amor, la alegría, la paz, la tolerancia, la amabilidad, la bondad, la lealtad, la humildad y el dominio propio. Creo que todos estos frutos del Espíritu son las herramientas con las cuales podemos dar a nuestros polluelos todo lo que necesitan para sobrevivir en un mundo como el que vivimos. Si crecemos y si nos educamos y educamos a nuestros niños contra el individualismo, el poder y el consumo, lo haremos desde los frutos del Espíritu. Amor para la vida, alegría de vivir cada día, vivir en paz unos con otros, tolerancia unos con otros también para cuidar la vida, amabilidad para el vecino, bondad para el que lo necesita, lealtad a Cristo, humildad como parte de la creación de Dios y dominio propio junto a nuestros hermanos. Todo esto nos lo ha enseñado Jesús mismo. Vienen ejemplos, por ejemplo, en el relato de Lucas 12, cuando Él señala que la vida del hombre no consista en la abundancia de los bienes que posee, sino sobre todo en amar a Dios y amar al prójimo. Asimismo, Él nos enseñó que el reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla, como también esa vida tierna que va creciendo poco a poco. O cuando nos dijo que para entrar en el reino de Dios hay que ser como los más pequeños, como nuestros polluelos, y no como los reyes que se enseñorean sobre las naciones. También cuando nos ha enseñado que hay que confiar en Dios porque el cuerpo vale más que los vestidos, tenemos ejemplos de cómo el Espíritu de Dios llegó a Jesús mismo a enseñarle a su comunidad a resistir cada día los peligros del individualismo, del poder o del consumo. Creo que también nosotros, hermanos, si vivimos según estos valores del reino, podemos resistir al peligro de la sociedad como la nuestra y proteger así este nido que tenemos, cuidar este círculo de la vida tierna y vulnerable que hemos encontrado en Jireh. Vivir según los valores del reino nos puede enseñar también a volar cuando llegue el momento, para que nuestros polluelos lleguen a todos los lugares de este mundo llevando la buena noticia del Evangelio. Creo que hay que esforzarnos como iglesia entonces para que estos frutos sean realidad en nuestra convivencia, que sean realidad en nuestros hogares, que sean realidad en nuestro trato con las próximas generaciones y en nosotros mismos, para que todas las golondrinas, viajeras y migrantes pongan sus polluelos en nuestro templo. Entonces, cuando vivamos según los frutos del Espíritu, podremos proteger la vida vulnerable y cuidarla, cumpliendo la voluntad de Dios para este mundo. Y si nosotros mismos somos el templo del Señor también y el Espíritu obra en nuestra vida, pues se ha de manifestar con nuestros frutos, de los que se van a nutrir las personas que están cerca de nosotros, nuestros niños, nuestros hermanos, nuestros padres, que podemos cuidar a los que se sienten débiles y finalmente proteger incluso a las formas de vida no necesariamente humana, que son parte de la creación hermosa de Dios. Entonces, hermanos, tenemos el reto de
cuidar y buscar la plenitud de la vida en este Monterrey del 2018. Tenemos el reto como Jiré de ser un lugar en el que las aves pueden seguir viniendo a poner sus polluelos, pero sobre todo en el que van a recibir este alimento fundamental de los frutos del Espíritu Santo. Hay que vivir según el Espíritu y fortalecernos para que en este templo pues podamos seguir proclamando como una realidad que nosotros somos como esos polluelos y que nosotros también encontramos aquí una casa en la que recibimos todo lo que necesitamos y que incluso las golondrinas e incluso las aves y cualquier tipo de vida encuentra casa y encuentra seguridad en Jiré. Esa es la oración que yo tengo para nosotros, hermanos, y espero que también esté en sus corazones. Amén.